Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo, a un nuevo vídeo, a una nueva reflexión de Todo va a salir bien. Yo soy Chuso García, el responsable de todo esto. Y bueno, hoy ¿qué quiero hacer? Hoy lo que quería hacer es hablaros de los miedos, de mis miedos cuando nos enfrentamos a situaciones complicadas. En mi caso, a la esclerosis múltiple. Cuando te dicen que tienes esclerosis múltiple, en principio, pues bueno, cuando sales un poquito de ese estado de shock, de esa situación un poco más complicada, de cuando ya te das cuenta de que va siendo real, empiezan realmente a venir muchos miedos, miedos a lo desconocido, miedo a qué puede pasar, a cómo vas a quedar, a qué va a ocurrir de aquí en adelante. Esos miedos, lógicamente, muchos son reales porque nadie está libre de que una situación tan compleja, nueva completamente para cualquiera, pues nos lleve a tener pánico, a tener miedo. Con el tiempo y también debido pues, a mi edad o mi experiencia, pues bueno, vas tomando las cosas de otra forma, te vas dando cuenta y un poco es de lo que hoy quiero hablar, ¿no? De realmente qué es el miedo, o si es real, si no es real, no sé, cada uno es verdad que lo va a afrontar y lo va a tratar de una forma. Yo os cuento cómo lo he tratado yo, cómo voy tratándolo, porque yo creo que los miedos es algo que nunca desaparecen, porque es algo que siempre es nuevo, que siempre está ahí, que nunca sabes cómo te va a venir, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando te vas enfrentando a ellos, cuando ya vas un poco dándote cuenta de que muchas veces ese miedo está más en tu cabeza, o esos monstruos que tú vas creando son mucho más grandes de lo que luego es la realidad. Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Situaciones de decir, esto no voy a poder con ello, o esto no lo voy a decir, o esto no lo voy a hacer, porque ya empezamos en nuestra cabeza con esos porqués, por esos isis, los esques. No. Te das cuenta luego con el tiempo que no, hay cosas que sí que son reales, y a mí personalmente me ha pasado, y me imagino que a vosotros en alguna ocasión igual os ha podido pasar también, que de todas las mil situaciones que tú te has planteado en tu cabeza, todas las situaciones que tú has podido imaginar que pueden pasar, luego no pasa ni una. O lo que pasa realmente no tiene nada que ver a lo que tú hayas pensado, a lo que tú hayas mirado, a lo que tú hayas podido imaginar, ¿no? Lo que me pasa, se me ocurre ahora, tienes miedo a que llegas al trabajo y le quieres pedir a tu jefe un aumento de sueldo, una subida salarial. Joder, te da miedo, ¿por qué? Porque en tu cabeza ya empieza, pues, si te va a decir que no, no, si te va a decir, a ver si luego te va a echar. ¿Pero por qué? Si te va a decir que no, el no ya lo tienes, no tienes nada perdido, efectivamente. Plantéate un poquito cómo vas a mostrarle esa necesidad, o por qué necesitas o por qué mereces ese aumento de sueldo. Pero te va a echar, ¿por qué? Porque te va a echar. Igual él en contraprestación a tu subida de sueldo, él te puede decir que nada de eso, que si tú quieres sueldo, que apretes más, que dejes de hacer el vago, mil situaciones. Por eso, eh, también ahí empezamos con otra parte que creo que, no sé si entra dentro del miedo, que es a prepararnos un guión de lo que puede pasar, y no solamente de lo que nosotros vamos a decir, sino que encima vamos a plantearnos el qué va a decirnos la otra persona. ¿Qué nos va a decir la otra persona? Si yo no sé ni lo que voy a decir yo en ese momento, ¿cómo voy a encima planear lo que va a decir la otra persona? Ese miedo ocurre, ese miedo es real y nos puede incluso paralizar hasta el momento, en este caso, de no llamar al despacho de nuestro jefe y pedirle ese aumento de sueldo, porque nos da miedo, porque somos así, es inevitable, ¿no? Muchas veces cuando a mí me decían al principio de la esclerosis múltiple, joder, ¿cómo te lo has tomado? Si a mí me pasara algo así, yo no podría afrontarlo. No, eso no es verdad. Primero, porque nunca te ha sucedido, y como nunca te ha sucedido, nunca sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Es verdad que la otra persona, viéndote a ti que te ha pasado esto, que te pasa esta situación, creo que pueden pasar dos cosas. Una, que te tome como de ejemplo, y decir, si esta persona ha podido, pues creo que yo también voy a poder. En eso creo que sí me baso mucho a la hora de hacer estos vídeos, a la hora de hacer la página web, a la hora de expresar y dar vista a mis experiencias, por si acaso puede ayudar a alguien para que se pueda agarrar de esa forma, y así evitarle también que esos miedos que yo he pasado, esas situaciones un poquito difíciles que he podido pasar, pues a otros les venga mejor, ¿no? Eso por un lado. Pues también es que, joder, como digo, cada mundo es diferente.
y afrontarlo, el que yo vea a alguien que lo ha pasado, pues también me puede hacer a mí retroceder, ¿no? Decir, no, es que esta persona es así, yo no soy así, yo no puedo afrontar esto. A ver, tú no eres así, lógicamente, eres una persona única, especial, súper válida, y yo lo he podido afrontar de una forma, o aquel que has podido ver que lo ha afrontado de una forma, tú lo puedes afrontar de otra, y posiblemente mucho mejor de lo que lo ha podido hacer. Esos miedos, volvemos otra vez, es que no sé cómo voy a poder afrontarlo. Te puedo asegurar que yo tampoco sabía cómo iba a poder afrontar ese mundo, ese gran monstruo que era la esclerosis múltiple. Yo, en el momento que me hacen las primeras resonancias magnéticas y encuentran esas lesiones en la médula, la doctora, la neuróloga, sí me dice que una de las lesiones, por la forma que tenía, era muy similar a una parte de lesión de la neuromielitis óptica. La neuromielitis óptica esa lesión puede afectar también un poco a la parte del nervio óptico y es, vamos a decir, una variante dentro de la esclerosis, pero que puede afectar al nervio óptico y al final te quedas ciego. A mí cuando me dice eso la neuróloga, a mí me da un pánico tremendo, me da pánico, pero porque claro, yo temía quedarme ciego. Yo de hecho recuerdo que yo me levantaba por las mañanas y si estaba todo a oscuras decía, ya está, he perdido la vista, ya me he quedado ciego. Y como ese miedo me podía, lo que hacía era dormir un poquito con la persiana un pelín levantada. Recuerdo que me compré un radio despertador de estos que enfocan la hora hacia el techo y así yo cuando estaba durmiendo abría el ojo, veía directamente la hora y así yo me quitaba un poco ese miedo a levantarme ciego. También tenía mucho miedo cuando yo apoyaba, recuerdo, me levantaba de la cama, yo me levanto hacia el lado derecho, intentar apoyarme y que no sentir las piernas y caerme. Y decir, pues ya está, me puede pasar. Eso no sé cuánto me duró, no digo un año porque fue mucho. Había días que tenía más o menos miedo, pero hubo un momento en que ya dije, esto no puede así, yo no puedo vivir con estos miedos, yo no puedo estar todo el día pendiente de si me voy a quedar ciego, si voy a poder andar o no voy a poder andar, ¿no? Entonces, no digo que me deje llevar, sí que es cierto que dije, mira, cuando tenga que ocurrir esto, si tiene que ocurrir alguna vez, pues mira, ya veremos a ver cómo lo afrontamos, pero mientras no me merece la pena estar planteándome en mi cabeza, poniéndome esas barreras, poniéndome esos miedos a algo que ni siquiera ha ocurrido y no sé si va a ocurrir, ¿no? Entonces ahí es donde quiero un poco que nos agarremos. Todo lo que nuestra cabeza es súper potente y como digo yo, si es capaz de hacer todas esas conjeturas, esas escenas, y casi siempre de terror, de miedo, joder, porque no le damos la vuelta y le intentamos que todas esas escenas, todas esas situaciones complejas las haga bonitas, las haga esas maravillosas historias de amor. Es que nuestra cabeza tiene la capacidad de hacer la mejor película de efectos especiales del mundo, el mejor drama para los Oscars, cualquier premio que nos puedan dar, siendo nosotros los protagonistas de algo horroroso, de algo horrendo, pero sin embargo no somos capaces de crear la mejor bonita, la más maravillosa, la más bonita historia de amor, la mejor historia de superación, la mejor historia, yo qué sé, de ganar las Olimpiadas. También tiene la capacidad nuestra cabeza, nuestra mente de hacer todo eso, pero parece que como que nos es más fácil irnos al lado oscuro, irnos a la parte más fea, más ingrata y ponernos en las peores de las situaciones, que es normal, es humano. Esto, pues los psicólogos, si hay alguien que nos pueda ver o nos diga algo, que nos ayude, ¿no? Un poco si esto es normal, si esto es así o cómo podemos hacerlo. Yo desde mi experiencia sí que es cierto que una vez que detectas que tienes ese miedo, le plantas cara. No es fácil, lógicamente, no es fácil. Yo aquí recuerdo ver siempre, me imaginaba esos miedos o cómo enfrentarme a ellos de una manera visual. Yo, por ejemplo, me imaginaba yendo por un camino, no muy oscuro, ni tampoco muy claro, no era muy visible, y yo al fondo del camino veía una imagen, una figura, ¿no? Y yo dentro del camino tenía varias alternativas. Tú, lógicamente, si eso te ocurre en la realidad, tú lo que vas a hacer es no vas a avanzar a ese camino hacia esa silueta, hacia esa figura oscura, sino que te coges un camino que aunque des más vuelta no te importa, porque lógicamente nuestra percepción, nuestra naturaleza es sobrevivir y es evitar el peligro y defendernos si así ocurriera, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si en ese camino no hay caminos alternativos? Si tú tuvieras que no te quedaría más remedio que tirar para adelante, porque igual para atrás tampoco puedes tirar, ¿no?
Entonces iríamos avanzando con ese miedo, pese a tener ese miedo conseguiríamos avanzar, que es lo que os decía al principio. Para mí ese ser valiente es avanzar aún con ese miedo, y cuando te vas acercando, esa silueta ya no va apareciendo tan peligrosa, igual tan humana, igual te das cuenta de que va siendo un árbol, de que es una sombra, no lo sé, pero ya ahí tu cabeza empieza a decir, espera, que lo que yo estaba pensando antes, que iba a ser una silueta, un tío armado, yo que sé, algo súper peligroso, ya no lo es tanto. Pero no lo es tanto porque me he conseguido acercar a esa silueta, me he conseguido acercar a esa situación de peligro que yo veía que era peligrosa, y me doy cuenta de que no lo es, ¿no? Pues un poco que podamos adaptar todo eso a esos miedos que podamos tener, que hay, cada uno tiene sus miedos, son 1.000.000.000, habrá otros que sí que estén detectados como tal, otros que igual ni siquiera sabemos que son esos, que lo tenemos, que es esa barrera limitante que nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer, ¿no? Y esa es la parte un poco que os quiero dejar. Con la parte de esclerosis me pasó también con la parte del medicamento. Cuando me dicen hay que elegir la medicación, de las 3 opciones que me dieron, dices, joder, ¿cómo voy a elegir yo esto? Es que te da esa parte de miedo, de responsabilidad, de decir, ¿y si me equivoco? ¿Y si me equivoco? Había una frase que se la oía a mi gran amigo Carlos Chillón, que decía, tenía miedo a equivocarme y me equivoqué. Efectivamente, ese miedo que nos da a equivocarnos muchas veces es irreal, ¿no? Lánzate, prepárate, sobre todo, también es importante que antes de afrontarte a ese miedo, prepárate. Igual ahora, en el momento en que te encuentras, no estás preparado para enfrentarte y superar ese miedo, ¿vale? Pues con calma, vamos a dejarlo ahí a un ladito, vamos a prepararnos, vamos a seguir, y puede que en algún momento determinado sí que podamos vencer a ese miedo porque ya estamos preparados, nuestra experiencia es diferente. Hay otra frase que también que me gusta mucho y para mí es un símbolo y es uno de mis frases ahí que están en lo más alto, que es que cuando no te queda otra opción que ser fuerte, eres fuerte, es que no hay más, ¿no? Entonces, en situaciones muy críticas es cuando nos damos cuenta de la fortaleza que tenemos. Y muchas veces también esos miedos los escondemos en esos que decíamos antes, sisis, en los esques, en los peros, en la pereza, no sé, en 1000 excusas que podemos tener para no hacerlo, ¿no? Porque al final esos peros, es que, y si me equivoco, y si esto me pasa, y si, como decíamos antes, a la hora de pedir ese aumento de sueldo, en ese ejemplo que os he dicho, y si me dice que no, bueno, pues ya está, te he dicho que no, pero si me echa, ¿pero por qué te va a echar? No tiene por qué si tú estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces, por eso os digo que pensemos un momento tranquilamente, realmente cuál es la situación real. Podemos pedir ayuda, lógicamente, y debemos pedir ayuda cuando la situación es más compleja y esa situación nos paraliza, porque el miedo, según los expertos, quiero recordar que te da por hacer 2 cosas. Una, como os decía antes, por naturaleza, por sobrevivir, tú sales corriendo, el miedo te puede hacer huir, pero otra cosa que te hace el miedo es paralizarte, no te deja hacer, te bloquea, no te hace ver las cosas realmente como son en la realidad, y creo que todos hemos vivido ese tipo de experiencias, ¿no? Y como os decía antes, también otra parte importante, cuando asimilemos y cuando veamos y cuando estemos estudiando ese miedo, no seamos inconscientes. Yo puedo saltar eso porque a mí no me da miedo tirarme de un 3er piso. A ver, tú eres un inconsciente, te vas a matar, chiquillo, no hagas eso. Entonces, que realmente podamos ver la realidad, ¿no? de qué es lo que nos está parando, si realmente hay miedo o no lo hay. Bueno, pues simplemente eso. Yo os doy mi ejemplo. Sé que ahora fácil es decirlo, pero luego complicado es poder enfrentarse a eso. Y sí que os quiero dejar un último mensaje, ¿no? Si alguna vez, yo por lo menos así me ha pasado, una vez que te has enfrentado a esos miedos o a una situación compleja y has conseguido salir adelante, la situación y el bienestar que te encuentras, ese gozo que encuentras, eso es inenarrable, ¿no? Eso para mí ha sido, vamos, maravilloso, y a mí también es lo que me hace mucho sentir esa catapulta y sentir esa fuerza para saber que me puedo enfrentar a otras cosas diferentes, más difíciles, más fáciles, no lo sé, pero sé que cuando estás en una situación muy compleja, muy oscura,
siempre amanece. Siempre dicen que después de un largo oscurecer, de una larga noche, al final el sol va a salir, ¿no? Entonces, también que nos armemos un poquito de paciencia, pues, mira, no es lo mismo armarse de paciencia que no hacer nada, ¿no? Es decir, bueno, pues ya pasará, ¿no? Vamos a intentar hacer algo siempre para poder salir de esa situación oscura, no esperemos a que nos lo den todo hecho, y en la acción es donde creo que está el valor de poder sacar la cabeza de ese lado oscuro, de ese lado feo, de esos miedos que nos pueden paralizar. Y un poco también está en esa, creo, en esa zona de confort, famosa zona de confort, que es verdad que hace poco oí que en la zona de confort no se consigue nada, pero había otra persona que decía, pero es lo a gusto que estoy, déjame, ¿no?, estar en mi zona de confort. Y ahí es algo que también he aprendido, ¿no?, a respetar esas decisiones. El que tú quieras salir de tu zona de confort está muy bien, aprendes mucho. A mí me supone y me da mucha más satisfacción que no hacerlo, o por lo menos intentarlo, ¿no? Y hay gente que se queda en esa zona de confort y está ahí y dices, oye, fenomenal. Si seguramente esa persona ya tiene más ganado que yo, porque está tranquilo, está ahí, y no quiere más, es feliz con lo que tiene. No quiere decir que yo no sea feliz con lo que no tengo. Si yo soy muy feliz con lo que tengo, doy gracias a Dios todos los días de lo que tengo, que es muchísimo, pero como que siempre, oye, eso no te quita que puedas tener más expectativas, más superaciones. Y, por ejemplo, a ver, es que uno de los casos, por ejemplo, más claros que yo he visto en de los miedos, también obligado, porque yo veía que mi situación personal a la hora de poder expresarme, de poder hablar, de poderse encontrar esas palabras adecuadas, me era muy difícil, me estaba costando, pues fue hacer estos vídeos, que yo no los había hecho nunca, fue enfrentarme a situaciones que sabía y sé que me puedo equivocar. Pues bueno, pues ya veremos a ver cómo salimos, ya utilizaremos esa parte de humor, esa parte de experiencia. Aquí no hay cortes, ¿eh? O sea, si muchas veces pensáis que hay un corte, veréis que hay palabras que me equivoco, hay otras veces que me puedo quedar un poquito más parado. Pues ese es el miedo, eso es afrontarlo, eso es decir, mira, soy valiente y quiero quitarme ese miedo. Que no quiere decir que si hoy me lo quito ya jamás vaya a existir, ¿no? No, sí puede estar ahí, sí, muchas veces ese monstruo que nosotros estamos construyendo dentro de nuestra cabeza parece que se va, pero luego viene. Pero casi siempre ese monstruo que nosotros nos hacemos es mucho más grande, está mucho más exagerado de lo que realmente luego es, ¿no? Entonces, por eso os animo a que tengáis esa valentía, la busquemos en actitudes, en ejemplos, en frases, en lo que queráis, ¿no? Pero que realmente que merece la pena echarle ese poquito de coraje. Al fin y al cabo, el miedo, si os dais cuenta, como otras cosas, es cuestión de 1, 2, 3 segundos. En el momento que tú das esa iniciativa, ese paso a tirar hacia adelante y ya está, ¿no? Y te das cuenta que con ese segundo, esos 2 segundos que has dicho, venga, va, lo hago, pues oye, yo creo que el beneficio es mucho más grande, como para no quedarse atrás en si ese segundo, 2 segundos, 3 segundos te gana y te dice, no, si es que no vas a poder, no lo hagas, venga, espérate, ¿vale? Si no pasa nada, si vas a tener seguramente otro momento, otra intentona, pero si nos acostumbramos a esos nos, a ese no lo vas a hacer, ese tal, nos estamos entrenando a nuestra cabeza, a nuestra mente de forma negativa, en mi forma de ver, de forma negativa, porque no estás consiguiendo avanzar en eso, ni que vas a conseguir avanzar en otras cosas. Vamos a intentar hacer un hábito de esos pensamientos positivos, de esa actitud positiva, de esa acción, para que veamos que poquito a poquito, no nos vayamos ahora a lanzar a decir que a mí, no sé, con cosas súper grandes, no, poco a poco, vamos a empezar con poquitas cosas. Para mí, hacer estos vídeos, por ejemplo, era un mundo, era mucho, y estoy viendo que a poquito, pues ya vas saliendo, vas quitándote, vas consiguiendo cositas, ¿no? Porque es así, la acción es lo que tiene y es lo que mejor se puede hacer para mí, porque quedarse parado esperando a que vengan las cosas a mí no me ha dado buen resultado y creo que a nadie le va a dar, ¿no? Y creo que poco más, nada, pues os animo a recordar que todo va a salir bien, que no hay nada tan malo ni tan oscuro como podemos pensar, y bueno, pues que de verdad que si os gusta este tipo de charlas, este tipo de opiniones, son, como digo, opiniones muy mías, y ya está. Darle a me gusta, suscribiros y poco más.
dar gracias a que me estéis escuchando un capítulo más. Recordar, todo va a salir bien, donde vais a encontrar mis enlaces directos a canales de YouTube, a las redes sociales. Vais a ver vídeos que os voy aconsejando, no son míos, son de gente mucho más experta, mucho más valiosa que yo. Libros también os aconsejo de ahí, que por cierto, mi libro, que muchas gracias que me habéis preguntado por él, gracias a Dios va avanzando mucho, ya desde libros.com van poniendo algún extracto de lo que son los inicios, me da mucho vértigo, me da un poquito hasta de vergüenza, digamos, de que ya por fin poco a poco va a salir. Y joder, es que es lo que os decía, de verdad, que es que me desnudo en este libro y tengo unas ganas tremendas de que salga a la luz, de que me digáis qué os parece. Y nada, súper contento de ya poder tenerlo en las manos, olerlo y poder leerlo, ¿no? Espero que deseo y estoy convencido de que os va a gustar. Y bueno, por lo dicho, no quiero cansaros más. Gracias, todo va a salir bien y nos vemos en el próximo vídeo, capítulo, consejo, lo que sea. Gracias, chao.